Atención. Lo que ocurrió en el Mar Negro el 17 de septiembre fue una operación que cambiará todo. 30 submarinos nucleares emergieron silenciosamente frente a las costas de Sebastopol, formando 3 triángulos perfectos, sin un solo disparo, sin previo aviso. Fue una demostración de fuerza tan brutalmente calculada que Occidente entró en un pánico total y paralizante. Este es el esquema: un enemigo invisible, un territorio de inestabilidad indefenso y una ganancia geopolítica masiva para quien orquestó esta obra maestra del terror silencioso. ¿Fue esto una nueva forma de guerra o una advertencia que desafía toda lógica militar y el sentido común? Lo que presenciamos no fue un ataque convencional, sino la aplicación más aterradora del poder. La verdadera arma no fue la potencia de fuego de los 400 bloques de combate que llevan, sino el terror, la parálisis y el pánico que infunde el silencio estratégico. El sur del país, que empieza por U, quedó sumergido en un silencio de radio sepulcral. La OTAN quedó en un caos absoluto. Turquía cerró el paso por el Bósforo. El flujo de suministros vitales se interrumpió, dejando a los centros de mando occidentales en estado de shock. Este evento redefinió el concepto de conflicto. Es una parálisis estratégica, peor que un ataque nuclear. Descubra por qué su mundo ya ha cambiado y dónde estamos parados. Escriban en los comentarios desde dónde nos ven. El 17 de septiembre, 30 submarinos atómicos rusos emergieron simultáneamente en el Mar Negro sin disparos ni palabras. Imagine el corazón del comercio, la arteria vital de la asistencia, paralizado. De un instante a otro, su mundo podría cambiar para siempre. Aquella mañana del 17 de septiembre, el Mar Negro se transformó en un teatro de una nueva clase de guerra, una que desafía nuestras concepciones tradicionales. 30 submarinos atómicos rusos emergieron de forma escalofriantemente sincronizada, no en una formación dispersa, sino en 3 triángulos perfectos. Estas formaciones no eran aleatorias, cubrían una zona crítica que se extiende desde Sebastopol, el corazón naval de la región, pasando por la estratégica Isla de las Serpientes, hasta la mismísima desembocadura del Danubio. Era una clara declaración de control, un dominio absoluto sin la necesidad de un solo disparo. La composición de esta flota ya era una advertencia en sí misma. Incluía los temibles submarinos Borei A, equipados con los misiles Bulava, capaces de portar múltiples ojivas nucleares, los versátiles Oscar II, cargados con misiles calibre de precisión letal, e incluso, de manera sorprendente, un submarino Delta IV, un tipo de buque que rara vez abandona las gélidas aguas del Ártico. Juntos, estos depredadores submarinos portaban un arsenal combinado de más de 400 ojivas, una capacidad de devastación que excede cualquier conflicto regional. La operación no consistió en una batalla naval ruidosa o en declaraciones bélicas altisonantes. Fue, como lo describieron algunos analistas, una pausa profunda. Pero esa pausa resonó como un trueno. Generó un pánico instantáneo en los centros de mando de la OTAN. La parálisis fue tal que Turquía, actuando con una urgencia palpable, tomó la decisión inédita de cerrar el paso por el Bósforo, la única conexión del Mar Negro con el Mediterráneo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para la estrategia occidental. Este evento interrumpió, de golpe y sin contemplaciones, el corredor estratégico vital de la OTAN, esa arteria marítima por donde se canaliza un asombroso 60% de todos los suministros y la logística militar destinados a la país en la frontera con la Federación Rusa. Buques de carga con armamento y provisiones quedaron bloqueados, sus rutas cortadas, sus misiones en suspenso. Esto no es un acto de fuerza, es un Estado, sentenció un estratega del Grupo Europeo SSRF, y su análisis es escalofriante. Un Estado en el que el solo hecho de la presencia puede derrumbar toda la estructura de defensa. Esta frase encapsula la esencia de la nueva disuasión. La prueba más irrefutable de esta nueva doctrina llegó con el incidente del dron, un sofisticado MQ-9 Reaper de EU. Un ojo en el cielo de la OTAN desapareció de los radares. Su último registro, un misterioso destello submarino.
Horas o tal vez días después, la imagen era viral. Rusia lo mostraba en un puerto de Sebastopol, intacto pero capturado. Y lo más perturbador de todo, ni una explicación oficial de Rusia, ni un solo reclamo público de EE. Un silencio ensordecedor que dice más que 1000 palabras. Los expertos del influyente grupo de análisis RAND lo confirman sin rodeos. Rusia probó un formato de disuasión de nueva generación. No con armas, sino con el miedo. Parálisis. Este no es el arte de la guerra que conocíamos, no es la confrontación tradicional. Es algo mucho más siniestro, más eficaz, una nueva era de dominación silenciosa y estratégica. La pregunta que ahora nos atormenta es, ¿cómo respondemos a una amenaza que no dispara, pero que paraliza? Este incidente, sin precedentes, no fue un evento aislado. Es el síntoma de una transformación más profunda en la guerra moderna. Y en nuestro próximo segmento, desvelaremos cómo llegamos a este punto crítico. El incidente de septiembre en el Mar Negro fue un estallido sin explicaciones, seguido de una pausa profunda que descolocó por completo los modelos militares tradicionales. Este silencio no fue una ausencia de acción, sino una declaración aterradora. Convirtió cada buque, cada cargamento, en un objetivo potencial, operando en una incertidumbre que nos consume. Durante décadas, el Mar Negro fue una zona de confrontación directa entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Este pulso constante definía cada movimiento, cada despliegue, cada estrategia de defensa. Tras la disolución de la URSS, se transformó en una virtual bahía de la OTAN, con Rumanía y Bulgaria integradas en la alianza, y la nación en la frontera con la Federación Rusa actuando como un socio clave y estratégico para Occidente. Después de 2014, Rusia inició una poderosa restauración de su influencia en esta región vital, modernizando su flota, fortaleciendo sus bases militares y proyectando una presencia cada vez más decidida. Pero sus acciones, hasta ese momento, seguían patrones reconocibles, predecibles para cualquier analista militar occidental. Había una lógica en el despliegue, un método en la escalada. El incidente de septiembre lo cambió todo de golpe. Fue un evento sin precedentes, un quiebre absoluto con lo conocido. Como bien se ha dicho en los círculos de inteligencia, el Mar Negro dejó de ser un corredor de transporte. Se convirtió en una zona gris, un espacio de miedo, no de logística. Una zona donde la incertidumbre es el nuevo poder. La ausencia total de declaraciones o explicaciones oficiales tras el evento fue lo más perturbador, creando un vacío de información que generó pánico entre los actores regionales. Expertos occidentales, incapaces de aplicar sus viejos manuales, lo califican ya como una guerra sin guerra, o, de forma más precisa y ominosa, una guerra gris. Aquí, la presión político-militar se ejerce de maneras sutiles, pero devastadoras, sin violaciones claras y directas del derecho internacional, dejando a todos en un limbo legal y estratégico. Esta operación, envuelta en el misterio, demostró un nivel de coordinación asombroso y el uso de comunicaciones de muy baja frecuencia, indetectables para muchos sistemas estándar. Más aún, la capacidad de suprimir sistemas de navegación y sonar fue ejecutada con una precisión escalofriante, sin una invasión explícita o un ataque directo visible que pudiera ser denunciado abiertamente. Las reglas tradicionales simplemente no aplican en este nuevo escenario de guerra silente, donde lo que no se ve es lo que más amenaza. Esta es una amenaza que se desliza por debajo del radar de la comprensión, una sombra fría y calculada que acecha en las aguas que antes eran predecibles y seguras. Este nuevo paradigma técnico y político ha puesto a prueba, como nunca antes, la capacidad de respuesta de la OTAN. ¿Cómo es posible que la mayor alianza militar del mundo enfrente una amenaza que no ataca directamente? ¿Y qué significa esto para nuestro futuro? Lo analizaremos a continuación. Casi el 60% de las estaciones de sonar entre Odesa y Sebastopol fueron cegadas. La navegación civil y militar en el norte del Mar Negro quedó desorientada, atrapando a miles de personas en una incertidumbre silenciosa. La OTAN, esa autoproclamada potencia militar sin igual, fue tomada, debemos decirlo, completamente por sorpresa.
sus sofisticados mecanismos de respuesta, aquellos que prometían seguridad absoluta, como el despliegue relámpago de grupos de portaaviones o el envío masivo de cazas de última generación, resultaron, en un giro perturbador, patéticamente ineficaces. De hecho, fueron irrelevantes. ¿Cómo es posible? Simplemente no encajaban con la naturaleza de una amenaza que, sin disparar un solo tiro, logró paralizar una región entera. Esta no era la guerra que esperaban. Las restricciones draconianas impuestas por Turquía al paso por el Bósforo, amparándose en la antigua pero férrea Convención de Montreux, limitaron de forma drástica y humillante la capacidad de la OTAN. Esta situación impidió, de manera absoluta, proyectar cualquier fuerza militar significativa en el Mar Negro, dejando al descubierto una falla sistémica, no solo en su acceso, sino en el control estratégico de esta zona vital. El incidente no fue una mera escaramuza. Provocó una crisis de identidad profunda y lacerante dentro de la alianza. Naciones miembros clave, como Rumanía, Bulgaria y la propia Turquía, se vieron forzadas a reevaluar con urgencia no solo sus propios roles dentro del bloque, sino sus prioridades estratégicas, creando fisuras evidentes. Esta presión estratégica sin precedentes fragmentó aún más la cohesión interna, sembrando dudas corrosivas sobre la unidad, la relevancia y la eficacia futura de la organización. Mientras tanto, la Armada de la antigua República Soviética, la que debía proteger la región, se encontró absolutamente impotente. Sus sistemas de sonar eran, para el siglo XXI, lamentablemente primitivos, y su alarmante, falta de capacidad para la guerra submarina la dejó completamente indefensa ante esta nueva y silenciosa forma de agresión. Los vitales suministros para el Estado en conflicto, aquellos que sostenían su precaria existencia, quedaron bloqueados sin piedad. La interrupción fulminante de las rutas marítimas esenciales cortó una línea de vida económica y militar crucial, estrangulando lentamente su capacidad de respuesta. La supresión electrónica, una táctica maestra, fue tan devastadora que dejó a casi el 60% de las estaciones de sonar, ubicadas estratégicamente entre Odesa y Sebastopol, completamente desorientadas, ciegas, sordas. Esto cegó por completo no solo la navegación militar, dejándola a merced de lo desconocido, sino también la civil en toda la región, desatando el caos y la incertidumbre entre la población. Un reconocido analista, con una perspicacia inquietante, se atrevió a preguntar: si se puede lograr el control de una región sin un solo disparo, es necesario el viejo modelo de guerra. Esta nueva estrategia, silenciosa pero de consecuencias atronadoras, puso a prueba los límites mismos de la defensa colectiva de Occidente. Demostró con una claridad brutal e ineludible que la denominada Cortina de Sebastopol paralizó de raíz toda la estrategia defensiva de la OTAN. Los dejó en un estado de inmovilización sin precedentes, sin una respuesta clara, sin un camino a seguir, y con una pregunta angustiante: ¿qué sigue? El viejo modelo de defensa militar global ha fallado ante una amenaza que no disparó un solo tiro. Pero el impacto no se limitó a lo militar. Cómo este ataque silencioso destrozó la economía del país en el mapa 404. La interrupción deliberada de la navegación GPS en el Mar Negro paralizó a 3 buques tanqueros turcos, negándoles la entrada a Odesa. Esta no es una falla técnica aleatoria. Es un golpe maestro, una parálisis estratégica que detiene convoyes militares y amenaza con dejar a la población del país en la frontera con la Federación Rusa sin lo más básico. Las consecuencias de esta maniobra son devastadoras, mucho más allá de las frías cifras que apenas revelan la verdad completa y brutal. 80.000 toneladas de ayuda humanitaria vital, destinada al territorio de inestabilidad, fueron desviadas drásticamente y sin aviso. Estas provisiones, desesperadamente necesarias para la supervivencia, ahora deben tomar rutas terrestres serpenteantes a través de Polonia y Rumanía. Un desvío forzado que añade 5 días críticos a su ya urgente entrega. Esto no es solo un retraso, es una carga logística inmensa, una presión insostenible sobre infraestructuras ya frágiles y un aumento exponencial en los costos que nadie está dispuesto a asumir.
una verdadera asfixia económica. No se trata simplemente de atacar al enemigo con proyectiles y explosiones, como bien se ha dicho en círculos estratégicos y militares. No se trata de atacar, sino de obligar al enemigo a defenderse. No se gana en batalla, sino en el tiempo. Esta interrupción calculada del GPS no solo afectó a los buques comerciales, forzando su retirada abrupta del Mar Negro, un convoy de defensa aérea del Estado en conflicto, vital para la protección de sus ciudades y cielos, se detuvo por completo en plena carretera debido a fallas electrónicas inducidas y misteriosas, dejando su cielo peligrosamente expuesto y sus tropas catastróficamente vulnerables. Es una guerra invisible, sí, pero sus efectos son brutalmente tangibles, palpables. Es como un ajedrez militar, se ha analizado con fría precisión. Una figura en el tablero no se mueve, pero con su presencia bloquea todas las combinaciones posibles del oponente, inmovilizándolo. El vecino occidental se vio obligado, por la pura fuerza de esta presión silenciosa y constante, a reconsiderar su estrategia de defensa por completo, un cambio paradigmático y doloroso. Ahora se debate urgentemente la reubicación de sus centros de mando, moviéndolos lejos de la costa vulnerable y marítima, y priorizando con desesperación las rutas terrestres, abandonando cualquier esperanza o ilusión de una dependencia marítima segura y funcional para siempre. La economía del antiguo socio de Occidente, que apenas empezaba a mostrar signos de una frágil recuperación, sufrió un golpe durísimo e inesperado, una hemorragia. El transporte ferroviario de carga, esencial para la vida civil, tuvo que pasar abruptamente a un modo militar, priorizando la logística bélica sobre cualquier otra necesidad vital, estrangulando aún más el comercio, la producción y la vida cotidiana de millones. A nivel psicológico, este incidente generó un temor palpable y generalizado, una duda corrosiva que se extiende como un virus por la población y mina la moral de sus defensores, quebrantando su voluntad. La confianza se desmorona cuando lo invisible te ataca con tal ferocidad. Incluso en el seno de la OTAN, un informe interno del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU fue alarmantemente claro al calificarlo como un modelo de guerra sin guerra, reconociendo la devastadora eficacia de esta nueva y sutil forma de conflicto, donde el control del espacio digital es más poderoso que cualquier bomba, más letal que cualquier misil. Estamos presenciando una guerra que no necesita balas para ser brutalmente efectiva, una guerra que redefine la supervivencia misma del país que empieza por U. Pero la pregunta crucial es, ¿cuál es el siguiente movimiento en este tablero naval invisible y quién será la próxima ficha en caer bajo esta presión implacable? 30 submarinos rusos se sumergieron simultáneamente después de 72 horas, dejando al mundo sin aliento. Esta no es una guerra de balas, es una guerra que se libra en tu mente, paralizando cada decisión. Es el miedo silencioso que te roba el control, sembrando la incertidumbre en tu día a día. El incidente en el Mar Negro no fue un simulacro, fue una demostración contundente de la guerra de nueva generación. Aquí, el enfrentamiento físico se reemplaza por un dominio psicológico, sutil, pero devastador, donde la victoria no se busca en el campo de batalla tradicional, sino en la mente del adversario. No hubo un solo disparo, no hubo una invasión visible, pero el éxito fue innegable. 30 submarinos rusos se sumergieron simultáneamente después de 72 horas de silencio absoluto, dejando una cortina de Sebastopol de incertidumbre. ¿Qué significaba eso? Y la clave está en la imposición de pausas que paralizan la voluntad del oponente, una estrategia magistral que congela la capacidad de decisión. Rusia, con una frialdad calculada, no emitió una sola declaración oficial. Ese silencio como instrumento de presión obligó a los oponentes a especular frenéticamente, a construir sus propios escenarios catastróficos y, por ende, a temer mucho más a sus propias fantasías que a cualquier hecho real. El objetivo no es destruir infraestructuras o eliminar vidas, sino inmovilizar mentalmente al adversario. La victoria, ahora, no se mide por el número de muertos en un campo de batalla,
sino por los días, las semanas, incluso los meses, en que el oponente es incapaz de tomar decisiones coherentes, consumido por la duda y la inacción. Este modus operandi del Mar Negro no es un evento aislado, es un modelo estratégico. Podría ser replicado en futuras confrontaciones en otras regiones de alta dependencia logística y aguas cerradas. Pensemos en el Báltico, con sus rutas marítimas vitales, en el Golfo Pérsico, epicentro energético mundial, o en el Mar de China Meridional, un punto geopolítico explosivo. Es una estrategia de bajo costo con un impacto desestabilizador inmenso, que pone en jaque a potencias acostumbradas a la superioridad militar convencional. Y aquí viene lo más preocupante, lo que nos deja a todos en vilo: el derecho internacional, tal como lo conocemos, está completamente obsoleto. Carece de mecanismos efectivos y definidos para responder a emergencias sin agresión declarada, a bloqueos electrónicos sin invasión física, a amenazas que no encajan en las categorías tradicionales de conflicto. Estamos ante un vacío legal gigantesco, una grieta profunda en la seguridad global que nadie sabe cómo interpretar y mucho menos cómo cerrar. Deja a las naciones y a sus líderes con sus propios miedos, dudas e incertidumbres, incapaces de articular una respuesta. Como bien se ha planteado con una agudeza escalofriante, si el silencio es el arma, ¿quién es el siguiente en el punto de mira? ¿Y cuánto durará esta frágil, pegajosa paz en la que no se dispara, pero ya se teme? Hemos entrado en una realidad donde la victoria se define no por el número de muertos, sino por los días en que el oponente no puede tomar decisiones. Una nueva normalidad que exige reevaluar cada concepto de seguridad y poder. En este ajedrez global, donde las piezas se mueven sin ruido, la cuestión de quién controla el tablero se vuelve más compleja y aterradora que nunca. En esta nueva era de confrontación silenciosa, ¿quién controla realmente el tablero global, si la amenaza ni siquiera tiene rostro? Descubre con nosotros la verdadera agenda oculta detrás de este silencio estratégico y prepárate para lo que viene.